Bueno, otra vez. Y ya van por lo menos 8 o 10 veces que estamos en esta situación. Atlántico, Pacífico, Índico, todos los océanos los vamos a ver hoy, señorita. ¿Qué tal Eso está? pues nada, muy bien, ¿no? Un poquito ya más contentos porque cada vez poquito a poquito pues vemos la luz al final del túnel. ¿Y usted qué tal, don Jorge? Bien, muy bien. Aquí confitado, aunque se puede salir, pero últimamente está lloviendo bastante, así que estamos por aquí porque me he quedado en casa porque he querido, señorita. Bueno, pues don Jorge, empezamos, bueno, os repasamos tema nuevo. Ya les dijimos a los chicos que el tema 2 y el tema 3 nosotros lo veíamos de manera conjunta. Lo que pasa que para no aturullar y para no mezclar muchos conceptos, pues íbamos a ver una semana el tema 2 y otra semana el tema 3. La semana pasada veíamos el tema de el relieve y demás, y ahora pues nos toca ver el tema del agua, ¿vale? Siempre en relación a la tierra. Sabemos que las dos grandes partes que tiene la tierra pues serían esa parte de tierra y esa parte de agua, ¿no? Aparte ya pues de la atmósfera y demás. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esa parte de agua. Así que, don Jorge, cuando usted quiera. Yo le iba a dar unos datos para que los chavales Ujú. tengan unos datos al principio para que sean conscientes del tema que estamos haciendo. Dice que el agua cubre más de 361 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre, lo que supone aproximadamente un 70%, señorita. Y Vaya. otro de los datos que es al principio, porque nosotros vamos a distinguir dos tipos de agua, la salada y la dulce, pues el 97% del agua del planeta es agua salada y se encuentra en océanos y mares, y el 3% es agua dulce, y solo es un Eso es. 0,02% que se encuentra en el río y el lago. Después les voy a contar más cosas, señorita, después les cuento más cosas. Perfecto. Empezamos, señorita, Bueno, empezamos. pues muy bien, pues como había dicho don Jorge, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar como en dos grandes tipos de agua, que serían las aguas continentales y las aguas oceánicas. Primero vamos a hablar de las aguas oceánicas y por último pasaremos a ver las continentales. Con respecto a las aguas continentales, fijaros, perdón, con respecto a las aguas oceánicas, fijaros, estas aguas son aguas, o vamos a decir, son grandes masas de agua que en su inmensa mayoría pues contienen agua salada, ¿vale? No todas exactamente, pero el gran porcentaje, el porcentaje más alto de estas aguas oceánicas son saladas, ¿de acuerdo? Además, se encuentran en superficies irregulares, ¿vale? Lo que sería el fondo oceánico es un poco irregular, entonces eso hace que el agua se esté moviendo constantemente. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vamos a centrar en lo que son primero los océanos y los mares. Fijaros, en lo que se refiere a los océanos y los mares, pues son masas de agua salada y que están normalmente, digamos, separando los continentes, ¿vale? Los océanos de alguna forma separarían lo que nosotros conocemos como nuestros continentes, ¿de acuerdo? Aquí veis una imagen de los diferentes océanos conocidos, ¿de acuerdo? El Índico, el Pacífico, el glaciar ártico, el Antártico y el Atlántico, ¿de acuerdo? Eso ha sido un poco de manera general. Y además de eso, si esos son los océanos, es decir, grandes masas de agua salada que delimitarían de alguna forma los continentes, los mares serían también masas de agua salada, pero que en este caso lo que hacen es que normalmente están alrededor o dentro o cercando, digamos, algún continente, como por ejemplo el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Que coronaría o que se pondría o estaría dispuesto alrededor de varios continentes, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, los océanos serían grandes masas de agua que dividirían, digamos, de alguna forma los continentes y por otro lado tendríamos esos mares que normalmente se encuentran insertos o delimitando de alguna forma los continentes desde su interior. ¿De acuerdo? Dicho esto, fijaros, ¿qué más tenemos que saber sobre estas aguas oceánicas? ¿Vale? Cuando hablamos de aguas oceánicas también nos referimos a los mares. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta lo que se conoce como el relieve submarino. ¿Qué sería eso? Bueno, pues básicamente en el fondo de estos mares y de estos océanos que nosotros conocemos hay pues un relieve accidentado que hace diferentes formas. Por ejemplo, si veis aquí, os dais cuenta de que aunque el nivel del mar esté en esta zona, realmente el relieve se va marcando de formas diferentes y además pues lo van coronando, por ejemplo, islas, llanuras, montañas, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser conscientes de que el relieve submarino de océanos y mares es
digamos, irregular, está en constante cambio, ¿vale? Es decir, también es verdad que tiene que pasar miles y millones de años para que el relieve vaya cambiando, pero siempre está en movimiento. Además de eso, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues ya que sabemos lo que es un océano, lo que es un mar y lo que sería el relieve submarino, nos quedaría por ver un poco pues cómo sería el movimiento de los mares, ¿de acuerdo? En concreto de los mares porque, bueno, pues son los que tienen mayor incidencia, digamos, en relación al relieve, en relación a los continentes. Fijaros, hay tres tipos de movimientos en el mar. El primero son las olas, que sabemos que son ondulaciones, ¿vale? Como lo veis en la imagen, son ondulaciones provocadas por la fricción del viento, ¿de acuerdo? El viento incide sobre las olas, perdón, el viento incide sobre el mar y en ese momento se van haciendo levantamientos u ondulaciones que generan esas olas. Por otro lado, ¿qué tendríamos también? Pues tendríamos lo que se conoce como las mareas. Las mareas son movimientos periódicos, ¿vale? Movimientos periódicos en los que el mar se va moviendo, ¿vale? Y es el resultado de la atracción de la luna y el sol. Fijaros, estos movimientos de las mareas, nosotros los comentemos, es cierto que don Carlos os los ha explicado varias veces, ¿de acuerdo? Así que si tenéis alguna duda más concreta, se la podéis también hacer a don Carlos, no a nosotros, sino también a don Carlos. Bueno, visto que algunos de los movimientos de los mares son las olas y las mareas, nos queda por ver las corrientes marinas. Fijaros, las corrientes marinas surgen de alguna forma por grandes movimientos de agua, ¿vale? De los mares y suelen ser corrientes cálidas o corrientes frías. ¿De acuerdo? Esto sobre todo pues se da por lo mismo, por el movimiento del agua, tanto de los océanos como de los mares, que van generando estas corrientes. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos faltaría por ver de este agua salada, ¿vale? De estos océanos y de estos mares? Pues nos quedaría por ver lo que se conoce como el relieve submarino. Si os dais cuenta, esta parte aquí inicial, donde pone la plataforma continental, es la que para nosotros es más conocida, porque es la más cercana a la que el ser humano suele acercarse. Pero si os dais cuenta, el relieve submarino es muy desigual e inestable, ¿de acuerdo? Y cada una de esas partes pues tiene un nombre determinado, talud continental, llanura, fosas, dorsales, es decir, cada parte del relieve submarino tiene un nombre determinado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se refiere a las aguas oceánicas, lo que hemos dicho, tenemos océanos y tenemos mares. Los océanos, ambas son grandes masas de agua, es verdad que los océanos muchísimo más, y que básicamente o se encuentran o alrededor de los continentes o en el interior de los continentes. ¿De acuerdo? Así un poco de manera general. Señorita, una preguntita. ¿Qué ¿Mm? diferencia en metros hay entre pleamar y bajamar? ¿Sabe usted dónde estaría? Podría Si me lo ser, dices, dime. pod- podría ser una diferencia de unos 3 metros. ¿Eh? Y Ejemplo. eso tiene que tener en cuenta para actividades que se hagan cerca de la costa, como la Ujú, pesca, el marisqueo o el baño en el mar. Esa diferencia hay entre la pleamar y la bajamar. Esos 3 ujú. metros, ¿vale? Como una curiosidad, señorita, como una curiosidad. No, no, y además que es muy importante porque en función de si es pleamar o bajamar, pues lo que usted ha dicho, ¿no? Que pues se puede pescar, incluso se puede visitar la playa, no se puede, en fin, dependiendo de cada momento, ¿no? Bueno, pues don Jorge, si hemos terminado las aguas oceánicas, podemos pasar a las continentales. Sí, yo le iba, tenía aquí un par de curiosidades que se lo digo rápidamente. Los ríos, bueno, perdón, eso lo hacemos, bueno, sería lo que es la superficie marina se divide en los varios océanos, ya usted ya lo ha dicho, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el glaciar ártico y el glaciar antártico. Y aquellos alumnos, alumnas que veranean, a lo mejor en Málaga o en Almería, que tenemos algunos alumnos que veranean en esa zona de Almería, pues están bañándose en el mar Mediterráneo. Y los que lo hacen en Huelva, los que lo hacen en parte de Cádiz, lo están haciendo en el Océano Atlántico. Que se vea esa diferencia dentro de esa gran masa de agua que usted ha dicho al principio. Simplemente Efectivamente. una curiosidad.
Ujú. Bueno, pues si hemos terminado con las aguas oceánicas, pasamos a la siguiente fase, que serían las aguas continentales, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué se le llaman aguas continentales? Porque son las aguas que se encuentran dentro de los continentes, ¿de acuerdo? En este caso, como bien había dicho don Jorge, estas aguas continentales están compuestas de agua dulce, no salada, aunque hay algunos espacios, pasa lo mismo que con las oceánicas, ¿no? Hay algunos espacios muy pequeños que sí que podrían ser salados, ¿no? Pero la mayoría de aguas continentales son dulces y se pueden encontrar en los tres estados, en el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿de acuerdo? Además de eso, pues componen una muy, muy pequeña parte de la cantidad total de agua de la Tierra, también como había dicho, como había comentado, perdón, don Jorge. Bueno, pues ¿cuál es la masa de agua, digamos, dulce por excelencia que todo el mundo estudia, que todo el mundo conoce? Los ríos. ¿De acuerdo? Bueno, pues los ríos serían una corriente, digamos, una corriente continua de agua dulce, ¿vale? Y en esa corriente continua de agua dulce podemos encontrar que tiene pues varias partes, ¿vale? Nosotros simplemente vamos a comentar algunas, aunque es verdad que vosotros en el libro pues las tenéis mucho más desarrolladas. Recordad que el caudal de un río es la cantidad de agua que llevaría ese río, ¿vale? El caudal sería la cantidad de agua que lleva ese río. Luego tendríamos la cuenca, ¿vale? La cuenca sería las tierras, ¿vale? Las tierras por las que discurriría ese río. Además de eso, también tendríamos el cauce, que sería el espacio concreto por el que el agua pasa. Y por último tendríamos la desembocadura, que sería el espacio en el que vierte su agua. Recordad que un río normalmente desemboca o en otro río, o en el mar, o en cualquier espacio que tenga habilitado para ello. ¿De acuerdo? Bueno, visto Aquellos, esto, aquellos ¿sí? alumnos que veraneen en San Lucas de Barrameda se Ujú. encuentran que la terminación del río Guadalquivir, que empieza en su ciudad, empieza, pasa por su ciudad, perdón, mejor dicho, pues se desemboca en el mar. Y Ujú. si alguien ha montado en un barquito, se ve la termina, o se ve la unión de ese agua salada con ese agua dulce, ¿no? Se Eso es, nota en colores, si ha salido al mar a navegar, se nota perfectamente esas se dos, nota la diferencia. se nota la diferencia. Sí, Bueno, pues básicamente, viendo cuáles son las partes más concretas, digamos, de un río, ¿no? Aunque tiene muchas más, pero nosotros, aunque sea simplemente hemos comentado como las básicas, ¿no? Aparte de eso, también tenemos que comentar lo que es el régimen fluvial, ¿vale? Es decir, el régimen del río. Fijaros, el régimen del río puede ser regular o puede ser irregular. ¿Cuándo es el régimen fluvial, perdón, de un río regular? Bueno, pues cuando la cantidad de agua del río se mantiene prácticamente igual durante todo el año, ¿vale? Es regular cuando durante todo el año tenemos como prácticamente la misma cantidad de agua. Sin embargo, ¿cuándo es irregular? Bueno, pues es cuando hay épocas de sequía o de estiaje o cuando de repente se desborda y hay inundaciones. Ahí quiere decir que el río no se comporta igual durante la primavera que durante el invierno o durante el otoño o durante el verano. Ahí sería irregular, ¿de acuerdo? Para eso nosotros tendríamos que tener una observación directa del río para conocer el procedimiento, ¿vale? Vuelvo a decir, regular cuando la cantidad de agua del río no cambia y más o menos siempre se mantiene igual. Irregular, pues cuando de repente hay épocas de sequía, de estiaje o cuando a lo mejor hay inundaciones, etcétera, etcétera. Pero es que además de un río poder ser regular o irregular, también puede ser pluvial o nival. ¿Qué significa cuando un río es pluvial y qué significa cuando un río es nival? Pues básicamente un río es pluvial cuando ese río se conforma o se llena gracias al agua de lluvia. ¿De acuerdo? Pluvial. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo es un río nival? Bueno, pues cuando el agua que llega a ese río viene del deshielo, pues de las propias montañas, etcétera, etcétera. Entonces, un régimen pluvial sería aquel en el que el río se llena por la lluvia. Un régimen nival sería el régimen por el que se llenaría el río de cara al deshielo o la nieve. ¿De acuerdo? ¿sabe usted, Bueno, señorita, ujú, en qué nivel están ahora los ríos andaluces? Que lo he mirado pues, esta mañana. a ver, dígamelo. En un 64%. A esta altura del Mm, año no está mal, siempre hemos estado por debajo del 60% y este año mm, estamos por encima de esa cifra que dicen los expertos que se prevé para un buen verano para no tener ningún tipo de problema en el verano. ¿Vale?
Claro, Pues además como ahora está lloviendo tantísimo, pues se nota. el mes de abril ha sido bastante bueno, ha sido muy bueno en la lluvia y el mes de mayo está siendo también bastante bueno. Eso es. Bueno, pues para terminar, hemos visto cuál sería la gran masa por agua dulce por excelencia, que serían los ríos, ¿no? Pero ahora nos quedan por ver otros tres tipos. Bueno, ¿cuáles serían esos otros tres tipos de agua dulce que existen en nuestros continentes o que existen en la Tierra de manera general? Bueno, pues por un lado tendríamos los lagos, ¿vale? Como el que tenéis en la foto, que básicamente serían acumulaciones de agua que ocupan el espacio de una depresión. Si os dais cuenta, en verdad tenemos como una zona montañosa y de repente el terreno como que se hunde, forma una especie de lo que se llama depresión y ahí se formaría ese lago. ¿De acuerdo? A veces este agua pues no se renueva y puede llegar incluso a estancarse, ¿vale? Pero vamos, básicamente simplemente para que conozcáis lo que sería o cómo se formaría un lago, que también tiene agua dulce. Bueno, aparte de eso, pues también tenemos lo que se conocen como las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas nacen de la infiltración, es decir, de cuando cae el agua desde el subsuelo, ¿vale? Y se formarían estas concavidades o estas cuevas o estos espacios gracias a la filtración del agua. Esto no pasa en 2 meses, ni en un año, ni en 50, esto pasa en miles de millones de años. Y por último, la última forma de agua dulce que tendríamos serían los glaciares, ¿de acuerdo? Bueno, pues los glaciares serían grandes masas de hielo que cubren toda una superficie. Aquí, si os dais cuenta, no hay tierra como nosotros la conocemos, cubrirían toda una superficie y básicamente, pues bueno, tenderían a espacios o a lugares donde las temperaturas pues son mínimas, ¿no? Están bajo cero y por eso se van manteniendo durante todo el tiempo. Y bueno, pues don Jorge, yo por mi parte ya he terminado toda la explicación. Dos puntualizaciones. Usted ha dicho los Ujú, ríos y los lagos. Y le digo que los lagos, los ríos de mayor longitud son el Nilo, el ujú, Amazonas, el Yangtze, el Congo y el Paraná. Y los lagos de mayor extensión son el Mar Caspio, el Superior, el Victoria, el Mar de Arab y el Hurón. Como un dato ujú. que deben de saberlo cuando lo estudiemos en los mapas físicos. Y nada Eso más, es. ahorita hemos hecho esto más rápido que otras veces. Hombre, es que vamos mejorando, con el tiempo vamos mejorando. Comentamos lo importante, lo necesario para que ellos repasen, pero sobre todo para que tampoco se les haga pesado. Pues nada, terminamos. Nos vamos, Eso señor. es. Hasta ahora. Bueno, adiós chicos, que vaya bien todo.